Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que MRJALC nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. ¿Crees que se puedan usar bocinas vintage para música para armar un cine en casa o viceversa? Pienso que es una pregunta de interés ya que muchos buscan reutilizar sistemas viejos de calidad decente para sus sistemas actuales. La respuesta más simple a esta pregunta es sí. Sí se pueden utilizar equipos mucho más viejitos para utilizarlos con materiales actuales, específicamente hablando de amplificadores y bocinas. Pero ahora, sí hay que tomar algunos aspectos en cuenta al momento de utilizar equipos viejitos en sistemas más modernos. Lo primero que yo diría en cuestión de bocinas es asegurarnos de que los materiales de las bocinas están en buen estado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, durante los años 80s y 70s, las bocinas solían tener solamente unas gomitas alrededor de los conos, pero no era ningún material especial como tal. Pero este tipo de gomitas que utilizaban solían irse quebrando con el tiempo, con el polvo. Si había demasiada, digamos, resequedad en el ambiente, este tipo de gomitas se podían ir quebrando. Entonces es importante verificar que todo esté en buen estado en una bocina para que así funcione de manera óptima. De lo contrario, la bocina, un cono, la bobina se podría dañar de alguna manera. Entonces, solamente en cuestión de bocinas es verificar ese aspecto en la parte física. Pero ahora, otra cosa que también deben de tomar en cuenta es que las bocinas de aquella época no tenían materiales que digamos eran tan sofisticados. Entonces pues encontrábamos, como les di el ejemplo de la gomita, era una gomita tradicional, pero igualmente los conos podían llegar a ser de materiales bastante pesados. Recordemos que para tener un buen control de una bocina se requiere que el cono se pueda mover libremente pero al mismo tiempo sea rígido para que así el sonido sea controlable. Entonces en aquella época pues utilizaban materiales que eran tal vez un poco más pesados. En la actualidad tenemos bocinas de otros materiales. Por ejemplo, hace algunos años Bowers & Wilkins utilizaba este tipo de material Kevlar que se utiliza en los chalecos antibalas. Actualmente utilizan un material, si mal no recuerda, se llama Continuum o algo por el estilo, que es muy similar al Kevlar, pero es mucho más ligero y al mismo tiempo es más rígido. Entonces los materiales han ido evolucionando, lo que ha permitido que algunas bocinas actuales sean mucho más eficientes, no tengan impedancias tan bajas como sí sucedía en el pasado. Entonces, por ejemplo, en el pasado podíamos encontrar unas bocinas Servin Vega que tenían conos de 18 pulgadas, o sea, tenían un cono que podía ser para un subwoofer hecho y derecho. Pero esas bocinas utilizaban conos que eran muy rígidos y pesados para poder mantener el control en las frecuencias graves. Entonces ahorita vemos que muchos receptores, tanto estéreo como de cine en casa, pues están acostumbrados a manejar bocinas que nominalmente son de 8 ohms. Lo que puede pasar es que estas bocinas viejitas terminen exigiéndole más a los amplificadores de estos sistemas. Pero ahora también hay que tomar en cuenta que en aquellos años había otras bocinas que solían ser muy eficientes, porque lo más tradicional en aquellos años también eran los tweeters de corneta. Es un método acústico para amplificar un tipo de sonido. Y en este caso se utilizaban mucho en los tweeters. Eso que vemos actualmente en Klipsch, en algunas bocinas de JBL y en algunos monitores, en aquellos años era mucho más común. Entonces eso también ayudaba a que fueran bocinas muy eficientes. Por ejemplo, tenemos este modelo de bocina de Klipsch que es un clásico, que es la Scala. Ese tipo de bocina es una bocina con una sensibilidad sumamente alta.
y es una bocina vintage. Ese tipo de bocina es muy buena para un sistema de cine en casa porque tiene una sensibilidad alta. Eso significa que nos va a permitir reproducir sonidos digamos más dinámicos. Entonces es una buena recomendación para un cine en casa que ya es hecho y derecho. Un cine en casa que es más parecido a una sala de proyección. Tal vez en una sala de estar no funcionaría tan bien, pero en una sala de proyección sería una buena idea implementar ese tipo de bocina vintage. Ahora, también hay que decirlo, las bocinas actuales, digamos que entre comillas, no son tan robustas como las bocinas de algunos años. Pero ahora, eso no significa que todas las bocinas actuales sean malas y las bocinas antiguas sean buenas. Digo, en la actualidad hay bocinas que son muy, pero muy buenas y superan a bocinas del pasado, pero al mismo tiempo en el pasado era más común ver, por ejemplo, en un mercado de entrada, bocinas con mejores materiales. Pero pues esto ha empujado a que, digamos, los equipos actuales sean mucho más eficientes. En la actualidad, los ingenieros buscan hacer las bocinas más eficientes, que puedan reproducir un alto volumen sin tener que exigir demasiado de un amplificador. Es hasta que ya subimos a bocinas que tal vez tienen conos muy grandes o necesitan reproducir frecuencias demasiado bajas que se requiere un amplificador mucho más poderoso. Un ejemplo de bocinas vintage que sería muy difícil ponerlas a competir con una bocina actual sería las IRS de Infinity. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Infinity, pero Infinity es una marca sumamente importante para la industria del sonido y tal vez lo que no te guste es que son demasiado transparentes, pero son bocinas que son bastante, pero bastante buenas, y las IRS son bocinas legendarias que se caracterizaban por eso. Por ejemplo, esas bocinas tenían 6 subwoofers, cada bocina tenía 6 subwoofers, igualmente tenía un arreglo de tweeters, eran bocinas muy impresionantes. Y tratar de encontrar un modelo similar en la actualidad es bastante, pero bastante complicado. ¿Por qué? Porque los materiales ya no son los mismos. Como les dije, las tecnologías han ido avanzando. Ahorita, dependiendo del precio de la bocina que tú adquieras, vas a obtener MDF o HDF. Ese tipo de cosas terminan afectando al sonido final. Al mismo tiempo, también tiene que ver con si se utilizan materiales que son, digamos, más inertes. Hay materiales que terminan siendo, digamos, un poquito exóticos en cuestión de la construcción de bocinas. Por ejemplo, el concreto. Hay bocinas que están fabricadas con concreto, pero ahora también tomen en cuenta que este tipo de materiales exóticos para bocinas muchas veces tiene que ver con un aspecto de marketing, buscar ser diferente por ser diferente. En otros casos sí tiene una justificación, como en el caso de Bowers & Wilkins, que utilizaba Kevlar, que sirven para hacer más eficiente una bocina. El Kevlar te permite ser sumamente rígido, pero al mismo tiempo ser relativamente ligero al momento de mover el cono. Entonces, pues sí, o sea, hay mejoras en cada época, pero la respuesta corta es: puedes utilizar bocinas antiguas en equipos actuales. Solamente hay que verificar que sean compatibles, digamos, entre sí. Si tú quieres utilizar unas bocinas Servin Vega con conos de 18 pulgadas con un amplificador de entrada, pues va a ser bastante complicado que se escuchen bien o que se escuchen, digamos, majestuosamente. Si lo vas a utilizar con un amplificador de computadora, pues no diría que es la mejor idea. Pero bueno, hay distintas maneras de poder acoplar equipos antiguos o equipos vintage a equipos actuales. La realidad es que si tú tienes un amplificador medianamente capaz, vas a poder manejar las bocinas vintage sin ningún problema. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.